Seguro te enteraste que está pasando algo en el Inca, pero cuando tratás de investigar te encontrás con muchas opiniones y con pocos datos. Por eso vamos a intentar concentrarnos en los hechos hasta ahora. Empecemos de cero. El Inca es el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. En el año 68 salió una ley que dice que por cada entrada de cine que se vende en el país, el 10% de esa plata va para el Inca. O sea, no importa si vas a ver Rápido y Furioso 2 en la Nueva Darín o Socios por Accidente. Cada vez que pagás una entrada, aportás plata al Fondo de Fomento. El Fondo de Fomento es la plata que utiliza el Inca para financiar películas, series de televisión y actividades culturales en todo el país. Además del valor de las entradas, el Fondo de Fomento se nutre del 25% de lo que pagan las empresas de radiodifusión por operar en nuestro país. Esta plata la pagan las empresas nacionales y extranjeras a cambio de lucrar utilizando el espectro radioeléctrico del país, que es un patrimonio público. O sea que el cine se financia con la plata de los mismos consumidores de cine y de las grandes empresas de radiodifusión. El pasado 12 de abril, el ministro de Cultura le pidió la renuncia al presidente del instituto en base a unas denuncias de corrupción presentadas en un programa de televisión. Diversas personalidades del cine salieron inmediatamente a repudiar este hecho, advirtiendo que se trata de una operación mediática con fines políticos para intervenir y desfinanciar al Inca. En diciembre de 2015, el presidente promulgó el decreto 267 que dejó sin efecto varios artículos de la ley de medios, creó el ENACOM y redefinió a las empresas de radiodifusión como TICs. De esa manera las eximiría eventualmente de pagar el impuesto con el que se financia el Inca. Como modificar impuestos por decreto es inconstitucional, el artículo 21 de SNU exige que se siga pagando provisoriamente hasta que se redacte una nueva ley. El ENACOM es el organismo encargado de redactar esta nueva ley. Diversas voces del mundo del cine denuncian que esta ley va a eximir del pago del canon a las operadoras de radiodifusión, reduciendo en un 60% los fondos del Instituto de Cine y la totalidad del Instituto de Danza y de Teatro que se benefician del mismo impuesto. En definitiva, denuncian un intento de transferir dinero del sector público al sector privado. Estos son los hechos hasta ahora. Déjanos tu comentario acá abajo con tu opinión, dudas o consultas, porque para entender mejor este tema es importante que discutamos hechos y no palabras. Bien, ahí escuchábamos lo que es el conflicto en sí, ¿no? El resumen de cómo se creó este instituto, cómo se fue trabajando durante los años y la actualidad. Bueno, lo anunciamos hoy muy temprano, le agradecemos que esté del otro lado. Vamos a hablar con Nahuel Duré, Manuel, acá me corrige, Manuel Duré, del colectivo de cine militantes Silbando Bembas. Manuel, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gonzalo te saluda. Hola, ¿cómo andás? Muy bien, acá, tomando un café. Tomando un café. Sí. ¿Acompañado por algo, Manuel? ¿Cómo? ¿Acompañado por algo el café? No, empezando el día agitado que viene con la asamblea más tarde del sector audiovisual para ver cómo sigue este conflicto. Me gustaría, Manuel, que nos cuentes y a la gente de San Andrés de Giles, ¿qué es Silbando Bembas? ¿Qué es Silbando Bembas? Sí. Bueno, Silbando Bembas es un colectivo de cine, como bien dijiste, militante, que ya tiene varios años de existencia. Hacemos todo tipo de trabajos porque entendemos que el cine es una herramienta política necesaria para la clase trabajadora para ayudarla en su lucha del día a día y en los distintos conflictos que tienen. En ese sentido, uno de nuestros principales trabajos es acercarnos al conflicto de los compañeros, ya sea en fábricas o en distintos lados, y preguntarles qué necesitan, qué les está pasando, y a partir de ahí realizar el material o lo que crean ellos necesario para poder ganar el conflicto que tienen. Manuel, ¿hay un número de la cantidad de personas que hoy está empleando la industria del cine nacional en la Argentina? Mirá, eso yo no te lo puedo decir exactamente, no es un número que yo tenga. Y además, hay algo que hay que entender, es que la industria del cine es gigante, y como uno se maneja por subsidios y esas cosas, uno arma su equipo, filma la película y quizás trabaja en otro lado. No todos estamos, trabajando para Polka o grandes productoras, por lo tanto, es muy amplio la industria. Pero más de miles de personas, claro, por suerte. Manuel, desde un principio se habló de que había una cortina mediática con este tema, y actualmente sigue habiendo periodistas que están negando el conflicto. Desde Silbando Bembas,
¿Cuál es su postura? ¿Qué es lo que para ustedes se quiere desviar la atención o se quiere ocultar detrás de este discurso? A ver, no te escuché bien. Perdón, te la repito. Desde un principio se habló de una cortina mediática y actualmente hay periodistas que siguen negando el conflicto que atraviesa el cine nacional. ¿Cuál es la postura que toma su colectivo en cuanto a este tema? A ver, es innegable, que hay un conflicto adelante, no hay nada mediático. Primero y principal, porque descabezaron a través de una opereta mediática, a través de algo, una operación, claramente encabezada por dos pseudo-periodistas como Feynman y Fantino y al rector de la escuela del ENER, bajo acusaciones de corrupción. O sea, ya hay un hecho que genera un conflicto sí o sí. Y después hay algo de lo que dicen que es falso con respecto a que no se van a tocar los fondos, que no va a pasar nada, porque eso es que esta discusión de fondo es, cómo se financia el cine argentino, que ellos dicen que no vayan a tocar ningún fondo. La realidad es la siguiente: hoy en día se está discutiendo en el ENACOM, el ente que regula las empresas de medios, por así decirlo, lo que venía a ser el APCA, se está discutiendo una nueva ley y una modificatoria. Esas modificaciones de la ley, lo que llama ley de convergencia, lo que viene a hacer es modificar cierta categoría para los grandes grupos mediáticos. ¿Y eso por qué tiene que ver con el cine y con la financiación del cine? Porque por la ley de cine y por cómo se construye el fondo de fomento, la mayoría de la plata gran parte del financiamiento del cine viene de un impuesto que pagan estas grandes empresas por hacer negocios en el país, por usar el espacio público y del Estado, que es para la televisión y para los medios. Entonces, ellos están discutiendo a espaldas de todo el mundo una modificación de una categoría que va a hacer que lo más seguro estas grandes empresas, y que se sabe porque van a venir informes y distintos discursos del Estado, de funcionarios, esas empresas dejen de pagar el impuesto al cine, que hoy en día el impuesto que financia el cine, que hoy en día es más o menos el 60% del fondo de fomento. Entonces, hay una realidad que se está discutiendo una ley que es para el fondo de fomento. Hay una realidad después que con este descabezamiento del presidente del Inca y el rector de la escuela de cine, tienen toda una serie de discursos de corrupción, casi repitiendo a nuevos de militantes y la grasa en el Estado, como hicieron hace varios años. Por lo tanto, acá se están descubriendo una serie de despidos masivos que están preparando para llevar adelante en el Instituto de Cine y lo más seguro en la escuela, a tal punto que sabemos que ya hay conflicto con compañeros delegados que no se les está reconociendo su rol de delegado. Entonces, se está tocando el fondo de cine, cómo financiamos el cine, para de nuevo salvar a las grandes empresas, y además se están planeando, y eso no lo dijeron públicamente cuando sale Laura Alonso, la presidenta de la Oficina Anticorrupción, la encargada de la Oficina Anticorrupción, a decir que van a hacer una reforma integral, que hay mucha corrupción en el Inca, que hay zonas opacas. Lo mismo salió a decir Lombardi, y es lo mismo que dijo Beluto, y lo que salió a decir, Feynman y Fantino a la cabeza. Entonces, conflicto claramente hay. ¿Qué visión tienen ustedes del ex director ahora de Caseta? ¿Coincide con la de los grandes artistas, los más famosos? Mira, nosotros como colectivo tuvimos mucho conflicto con Caseta, como colectivo, como sector documental. ¿Por qué será esto? Como quizás ya explicaron y decía, está el fondo de fomento de cómo se financia el cine, y después está el plan de fomento, que es cómo se gasta esa plata, cómo se subsidia el cine. Sí. A Caseta, para empezar, lo eligen a espaldas de la mayoría del sector audiovisual, lo eligen consensuando con un par de las cabezas de la industria nada más. Un ejemplo es que al sector documental no se le consulta sobre la designación de Caseta. Y tengamos en cuenta algo: el sector documental representa anualmente el 50% de los estrenos, con solo el 8% del fondo de fomento se gasta en eso. O sea, la mitad de los estrenos, los que producimos, la mitad de los estrenos que somos documentalistas, no hemos sido consultados
en la elección del presidente del Inca en su momento, que fue Caseta. Eso es, también desmintiendo una de las cosas que se trató de decir de, bueno, Caseta fue elegido democráticamente, no. Sí. Y acá el problema no es Caseta porque se votó en la primera asamblea que estuvo en el Gomón del sector audiovisual que todos nuestros reclamos y todo lo que está pasando en este momento no es para volver a poner a Caseta, no es por Caseta, al contrario, nosotros lo que queremos es de última democratizar el INCA y que sea el sector audiovisual quien elija el próximo presidente. Manuel, Después hay un segundo punto del problema que tenemos más allá de cómo se designa Caseta, que es que Caseta se encarga de aplicar un nuevo plan de fomento, o sea, modifica todo el esquema de cómo se organizan los subsidios y cómo uno accede a los subsidios. En líneas generales, el plan de Caseta centraliza y beneficia a las grandes empresas como es a las empresas de las que él venía, porque él es ex productor de Patagonia Films, ex productor de Polka, grupos ligados a Clarín, claramente, grandes empresas. Bueno, él las beneficia con el nuevo plan de fomento y perjudica a los cineastas independientes. Esto se da con un par de ejemplos claros, que es que a las grandes productoras les aumenta el tope de subsidios. O sea, empresas que no necesitan plata para producir, no necesitan del Estado, empiezan a poder acceder a más plata. Después los exime de pasar por los comités de evaluación, por los que pasamos todo el mundo cuando presentamos un proyecto al Inca. De ahora en más, las grandes productoras no tienen que ir al jurado y el jurado diga, bueno, che, el proyecto es válido, culturalmente interesante, ¿no? Eso se los exime. Y por el otro lado, para los cineastas independientes, lo que pasa es que nos empiezan a exigir, por ejemplo, para acceder a las vías más grandes de subsidio, que estemos asociados a empresas. claro. Ya no podemos, como persona física, presentarnos esos subsidios, sino que tenemos que estar asociados a una empresa, por lo tanto a las grandes productoras, y además incluso nos exigen un sistema de puntaje, de antecedentes, concursos, etcétera, que es completamente restrictivo y que ni ellos saben cómo funciona. O sea, empiezan a restringir al cine independiente al acceso a los subsidios y empiezan a beneficiar a las grandes empresas, que es más o menos lo que viene pasando ahora con el fondo. O sea, en realidad, para nosotros lo que acá hay una profundización de casi transferencia de plata del Estado, de transferencia de cine, del dinero del cine independiente, de cómo hacer un cine, de lo que quería hacer para hacer un cine público, social, amplio y cultural, a un cine completamente industrial y a un cine donde la lógica son 3 estrenos al año, que incluye a Suar, Franchella y Tinelli, por así decirlo.